Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo Ateneo Online. Bueno, pues hoy tenemos un autor que es ya un clásico de este Ateneo, ¿no? Un autor que ha venido muchas veces y que nos gusta mucho en esta casa, ¿no? Alberto Infante. Eh, un autor que es poeta, novelista y ensayista. El año pasado estuvo constantemente de actualidad porque fue una de las voces más clarificadoras sobre el desarrollo de la pandemia y publicó un libro, Crónica del año de la pandemia, que pudimos todos leer y admirar, ¿no? Sin embargo, muchos sabemos que Alberto Infante es un gran poeta y también un gran novelista, ¿no? Yo hace unos años le leí un par de libros de cuentos que me llamaron la atención, pero luego fue con su novela Bajo el agua, donde vi que había un narrador muy interesante, capaz de hacer momentos llenos de brillo, ¿no? Dentro de un texto narrativo, ¿no? Y luego después fue con su libro Constantes Vitales, que fue el número uno de esta colección, de la colección de Jaque, muy importante para nosotros en la editorial, donde ya vimos que realmente era un narrador impresionante, ¿no? Un libro que trataba de la salud y la lucha de los médicos en la transición española, ¿no? Bueno, pues Alberto vuelve como narrador con una novela que no tiene nada que ver, yo creo, con todo lo que ha escrito anteriormente, Matamala, pero que va a hacer disfrutar a muchos lectores, ¿no? Alberto ha viajado o se ha refugiado en la Sierra Madrileña para escribir este libro. La Sierra Madrileña es ese sitio que a los madrileños nos gusta tanto, que estamos siempre deseando ir, que la tenemos constantemente en la cabeza para unas cosas o para otras. Y Alberto ha construido un ambiente narrativo muy interesante donde ha sabido reflejar muy bien el tipo de persona y la forma de vida que se hace tan cerca de la capital y a la vez tan lejos. ¿No? Es una novela donde empieza con un asesinato, algo que ocurrió de verdad y que Alberto siguió muy de cerca y que luego ha sabido desarrollar de una forma muy brillante y muy interesante en este Matamala. Es una novela coral con muchos personajes, cada uno muy distinto y todos muy bien reflejados, muy bien estudiados. Y a mí creo que es un libro que a los que les guste la novela con cierta intriga, estas novelas que están ahora tan de moda, les va a gustar, pero también al que le guste esa ciencia casi mágica de las novelas que nos descubren cómo son los demás, cómo se comportan y cómo viven, ¿no? Yo creo que esa es la gran magia de Matamala, ¿no? Que es un sitio que existe y no existe, donde ocurren cosas que no ocurren y que ocurren diariamente, ¿no? Todos los personajes que salen tienen identidad, tienen personalidad y Alberto los ha sabido tratar, traer y llevar de una forma muy curiosa. Así que nada más, en fin, os dejo con Alberto Infante, el Ateneo nuestro sigue vivo y funciona como todos sabéis. Alberto ahora se queda con nosotros y podrá dedicaros el libro a todos los que lo queráis y os llegará a vuestra casa sin gastos de envío y lleno de emoción. Así que nada más, con vosotros, Alberto Infante. Buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Pablo Méndez y a Ediciones Vitruvio. Esta colección de Jaque para mí es una colección muy querida. Yo creo que es una apuesta muy valiente para un editor que en lo fundamental hasta el momento de empezar esta colección era un editor de poesía y que se ha atrevido con la narrativa, con un diseño además muy moderno y muy rompedor, ¿no? Matamala se puede leer de muchas maneras. Se puede leer como una novela de intriga o cuasi policíaca. Desde luego tiene ese componente. También se puede leer, como le pasa a muchas de las mejores y más clásicas novelas de policíacas, como una novela con un cierto componente de crítica social, porque evidentemente los contextos en los que las intrigas y los crímenes se producen pues tienen todas esas connotaciones, ¿no? También se puede leer en cierta medida como una novela histórica, o al menos como una novela de la historia reciente de nuestro país, porque en ella aparecen tres, me atrevería a decir casi cuatro, pero sobre todo tres generaciones, abuelos, hijos y nietos, cada una de ellas con sus propias dinámicas, sus propios problemas e incluso también con sus propios crímenes, ¿no? Y se puede leer, y yo es tipo de lectura que más me gusta como lector de esta novela, como una novela sobre las tremendas desigualdades
del mundo moderno y en particular las que se dan en nuestro país, entre un territorio que está en línea recta a poco más de 50 kilómetros del centro financiero y político de España y que sin embargo parece vivir la mayor parte del tiempo en otra dimensión, con otras connotaciones, con otras preocupaciones, con otros tipos humanos y desde luego con otros paisajes, ¿no? Todas esas dimensiones, más las que cada lector puede ir encontrando a raíz del intento que yo he hecho de que los personajes hablen y tengan vida propia, pues son las que creo que caben en esta novela, ¿no? Por sobre todo, y por encima de todo esto, como novelista, pues lo que uno aspira es a interesar, a entretener, a hacer que el lector disfrute, que se plantee preguntas y en su caso encuentre sus propias respuestas y que después de haberla leído le apetezca, en su caso, seguir leyendo las cosas que el autor escriba. Hubo un momento, lo comentaba yo el otro día, en el que la novela adquirió vida propia. Un momento en que los personajes empezaron a decirme cómo seguía la novela, qué les iba a pasar. Esta es una novela que tiene una gestación larga, duró más de 4 años y medio, en algún momento tuve que parar, etc. Y hubo un momento a partir del cual los personajes me empezaron a hablar y empecé a escribir al dictado y a corregir todo lo que había escrito al dictado. Para mí eso es un signo de que la novela pues, se tiene de pie. Podrá gustar más o podrá gustar menos el tema o el estilo, pero creo que la novela en ese sentido tiene vida, que yo creo que es lo que se le puede y se le debe pedir a una obra literaria. He procurado también, en términos de estilo, resultar ameno y resultar variado. Es decir, hay diálogo, hay descripción, hay discurso interior. He procurado que en ese sentido cada capítulo tenga alguna peculiaridad o particularidad, ¿no? Y como muy bien ha dicho Pablo hace un momento, esta es una novela coral. Muchos de los personajes son inventados. No han existido, o yo no tengo noción de que lo hayan hecho. No los he inventado yo. Hay alguno que no tanto, pero son la minoría. Sin embargo, yo tengo la sensación, conociendo como conozco todo este territorio, que no solo incluye parte de la Comunidad de Madrid, sino también muchas zonas de Ávila y de Segovia, incluso puede llegar hasta las estribaciones de Gredos, eso que ahora se llama la España vaciada. Yo tengo la impresión de que si no han existido, podían haber existido, y de que si yo no conozco los personajes que he descrito es posible que existan, y yo no lo sepa. Todo me parece verosímil, todo me parece imaginado, pero nada me parece irreal, todo me parece bastante de carne y hueso. Y luego hay un gran protagonista que no es personal, que es el paisaje. Es el paisaje de toda esta parte interior montañosa de la península ibérica, áspera, dura, hermosa, desconcertante, fría, caliente, que se quema, que se inunda, que se llena de nieve. En fin, una naturaleza en cierta medida y en gran medida pues muy bravía, ¿no? Que tiene y condiciona, tiene esas características y que condiciona, creo yo, muchas de las actitudes, incluso de los comportamientos y de casi las formas físicas de quienes nacen, se desarrollan, crecen, mueren, procrean y se reproducen en todos estos territorios. Desde ese punto de vista, desearos que la disfrutéis. Yo la he disfrutado mucho escribiéndola. Y esa pasión y ese disfrute espero haberle reflejado en las páginas, espero contagiaros en gran medida de todo ello. Nada más, quedo por supuesto a lo que queráis. Más adelante, cualquiera que me conozca o que tenga mi correo electrónico me puede escribir y me puede preguntar cualquier cosa sobre la novela y yo con mucho gusto le contestaré, porque esta es otra de las cosas que a mí me importa de la literatura. Yo escribo, por supuesto, pues cuando tengo una historia o varias que contar, cuando creo haber encontrado un modo de hacerlo, pero sobre todo y además pensando en gente concreta que me puede leer. Tengo en la cabeza cuando escribo personas a las que conozco, que me imagino cómo pueden reaccionar ante un determinado pasaje,
Para mí la literatura tiene en ese sentido, no es algo impersonal. Si algo huyo es de ese estilo de bestsellerismo, no porque no quiera vender muchas, que ya me encantaría vender miles de ejemplares, sino por esa manera un poquito estereotipada y prefabricada de producir productos literarios que no tienen más destinatario que esa abstracción que se denomina el mercado y que los comerciales de las grandes editoriales pues muchas veces pues definen con toda una serie de parámetros y de criterios. Yo no, yo pienso en seres humanos, que les apetece leer historias sobre seres humanos y que lo que tratan es de emocionarse, de reír, de llorar, de sufrir o de divertirse con historias de otros congéneres. Nada más, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, es verdad que los que conocemos bien a Alberto sabemos que ha estado años hablándonos de este proyecto literario, ¿no? Y que lo ha disfrutado mucho, ¿no? Porque nos lo ha ido contando, nos ha ido dando detalles, nunca demasiado porque no es un escritor de los que hable mucho de lo que está haciendo, pero sí sabíamos que tenía la sierra en la cabeza, que estaba mirando mucho la zona, recorriendo, que tenía la historia dentro y que la iba desarrollando despacio y muchos teníamos muchas ganas de leerlo, ¿no? En fin, muchas gracias a todos, ¿no? Bueno, pues como sabemos, Alberto se queda un rato con nosotros y aquí seguimos en el nuevo Ateneo Online disfrutando de otra manera que la vez que es la misma de los libros, de los escritores, de los poetas y de la literatura que tanto nos gusta y a la que tanto debemos. Muchas gracias y hasta pronto.